muy especial donde los que estábamos allí el único interés era orar y recibir de parte del Señor lo que Él tiene para nuestras ciudades y para Colombia. Y pues bueno, fue un privilegio primero poder estar allí, pero de todo lo que vimos allí se reafirmaba mucho de lo que estuvimos hablando hace 8 días. Y es algo de lo cual creo que nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes, ser más conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús, ser más conscientes que nuestras actuaciones, nuestras decisiones, nuestras palabras tienen una realidad, manifiestan una realidad, tienen una trascendencia en los cielos, en los aires espirituales de nuestra ciudad y de nuestra nación. Y poder también entender a qué fuimos llamados a este tiempo, cuál debe ser nuestro papel en este tiempo. Yo me levanté esta mañana pensando, ¿no? Muchos de pronto tuvimos algunas reuniones con los pastores de la ciudad. Definitivamente sentimos, o es mi posición, la iglesia y nosotros como pastores estamos llamados realmente es a formar y a levantar el cuerpo de Cristo en el propósito que Dios tiene con él, más allá de decisiones que tienen que ver con nuestra ciudadanía natural. Mi papel como pastor no es, aprendí una lección, realmente no es dirigir al pueblo por quién votar. Ese no es mi papel como pastor. Mi papel como pastor de la Comunidad Cristiana de Fe no es decirles a ustedes, el Señor les dice, me traje un color. Alguien me dijo, ya sé por quién va usted. Le dije no. No le dije no. Esto lo traje porque el Señor me lo hizo caer en cuenta después. Esto habla de realeza. De realeza. Y cuando yo entre allí al INSEANDES y vaya a la mesa número 4, creo que es la mesa número 4. Eso sonó como a crema número 4. Mesa número 4, yo entraré y cumpliré mi deber como ciudadano colombiano, pero también cumpliré mi deber como hijo del rey. Es lo que no podemos perder, es lo que no debemos perder. Y me levanté esta mañana y veía todo ese revuelo. Bueno, yo creo que hoy no hubo tanto revuelo porque pues llovió y eso como que asustó un poquitico. Cuando está el sol, eso, todo lo que se mueve fuera de los lugares de votación y a veces nosotros estamos más en campaña como hijos de Dios. Cuando vienen estos tiempos estamos más tratando de persuadir al uno o al otro, porque no, lo que necesita la ciudad es esto, es que deberíamos votar por aquel, que porque el otro no, que porque el otro sí. Yo decía, si ese mismo fuego lo canalizáramos para, en vez de persuadir por quién votar, persuadiéramos a las personas a que tienen que seguir a Cristo, a que tienen que llevar a Cristo en el corazón, ¿cómo cambiarían las cosas, no? Si ese mismo fuego que usamos para levantar algunos colores lo levantáramos para poner a Cristo. Pero también puedo entender que el Señor nos quiere ir llevando a que nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender quiénes somos en Él. Habíamos hablado de 2 ciudadanías, no solo un pequeño recuento de lo que hablamos hace 8 días. Hablábamos de 2 ciudadanías. Nosotros tenemos 2 ciudadanías, tenemos 2 nacionalidades, y en cada una de estas nacionalidades pues tenemos unos deberes y unos derechos. Lo que debemos comprender en el Señor, y esto respecto a lo que dice Efesios capítulo 6, es que nuestra lucha no es contra, nuestra lucha no es contra personas. Nuestra pelea no es contra quién va a subir, quién no va a subir. Yo creo que Pablo, cuando le habló allá a la iglesia, si nosotros miramos rápidamente, vamos a hacer un recuento muy rápido antes de que llegue el chocolatico con la almojábana. Si vamos a Génesis
Un día lo habíamos hecho, ¿no? Recordando esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Imaginémonos, hagamos el ejercicio por un momento, que nos llega una carta a nosotros como iglesia, comunidad. Bueno, no, ahí sería la iglesia en Sogamoso. Nos llega una carta. Se me empañaron. Ya. Está muy caliente ese chocolate. Dice esta carta y empieza a hablarle a la iglesia en Sogamoso: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Sogamoso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Imaginémonos que nos llega una carta y nos saludan de esta manera, ¿sí? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y empieza Pablo a decirnos como iglesia en Sogamoso las bendiciones espirituales que tenemos allí, haciéndonos como que primero veamos, como que primero comprendamos que Dios nos amó y nos eligió para ser santos e intachables a sus ojos. Como que Pablo empieza a ponernos a poner un piso en nuestras vidas. Entiendan ustedes, Dios a ustedes los amó, como lo dice el versículo 4, y los eligió en Cristo para que sean santos e intachables a sus ojos. Y empieza Pablo a decirnos: recuerden que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Mire que no habla de la familia terrenal, no habla de la posición terrenal, no habla de que yo soy castellanos leal, no, sino que antes de ser castellanos leal, Dios de antemano decidió adoptarme como miembro de su familia celestial al acercarme a Él mismo por medio de Cristo Jesús. Y nos da a conocer, y bueno, y empieza esta carta a hablar, nos da a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, a llevar a cabo su plan. Y es el plan, ¿y cuál es el plan? Que Dios reunirá todas las cosas. Iglesia en Sogamoso, Dios los amó a ustedes, los llamó de antemano, los hizo miembros de su familia para que conozcan su voluntad y conozcan el plan. Y mire cómo lo dice el versículo 10. Y el plan es el siguiente. Dios reunirá a su debido tiempo. O sea que debemos ser, cuando nos llega esta carta de Pablo a nosotros como iglesia en Sogamoso, Pablo nos dice: debemos ser entendidos de los tiempos. Entendidos de los tiempos. A veces, yo creo que a veces escuchamos estas cosas. A veces escuchamos esto de ser entendidos en sus tiempos, de poder recibir el mensaje del Señor, caminar en su plan, y se nos vuelve como algo, ya cada vez se nos vuelve como algo más denso, como si no lo pudiéramos nosotros digerir. Pero ¿qué es esto? Bueno, primero tenemos que comprender que ayer, escuchando a David en Aviva, allí en una de las charlas que él dio en la mañana, él decía: nosotros debemos comprender, hablaba de la gloria de Cristo. Y cuando hablamos de la gloria, la manifestación de la gloria del Señor, él sacó allí unos pasajes, no los tengo ahorita a la mano, él tomó unos pasajes de la palabra. Y cuando nosotros nos imaginamos la gloria de Dios, se nos viene primero a la mente lo que sucedió en el monte, ¿no? Allí en Israel, cuando Israel estaba en Egipto, en el desierto, y Dios se manifestó en el monte Sinaí. ¿Y qué veía el pueblo de Israel? Veía una nube, veía truenos, y como que cuando hablan de la gloria de Dios nos imaginamos ese monte. O también se nos viene el pasaje cuando Salomón ofrece el templo que el Señor le mandó a hacer. Y cuando ya el templo está terminado y están los sacerdotes allí ministrando delante de la presencia del Señor, dice que la nube de su gloria llenó el templo. Entonces nos imaginamos algo denso, la nube de su gloria. Pero dice Juan 17 que el Padre en quien se glorificó. O sea, ¿en quién puso su gloria? ¿En quién? En el Hijo. O sea que el Hijo es la manifestación de la gloria del Padre. Y David dice algo después
que a uno a veces se le pierde el horizonte. ¿Dónde está el Hijo en este momento? Sentado en el trono. ¿Y dónde más? Entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? En nuestro corazón. O sea, la esencia de Dios mismo está en nosotros. Dios mismo en nosotros a través de Cristo Jesús. O sea que podemos comprender a Cristo, podemos comprender al Señor, podemos comprender su sabiduría porque está en nosotros. La cuestión es que muchas veces ese huésped especial que está en nuestro corazón, aquel que lo hemos entronado, lo invitamos a nuestra casa y le dimos una habitación y lo encerramos en la habitación. No lo dejamos salir a la sala, no lo dejamos que entre a nuestra alcoba, no lo dejamos entrar a nuestra intimidad, no lo dejamos que se meta a nuestra alacena, sino no, listo, Cristo, estás aquí, pero te tengo en un cuarto. Allí estás en un cuarto. Y Cristo, como es respetuoso, Cristo como es caballeroso, pues ¿qué hace Cristo? Pues se queda allí. O de pronto algunos de nosotros invitamos a Cristo, lo invitamos y lo dejamos entrar y le dijimos, sí, tú eres el Señor, pero en algún momento dijimos, pero ¿sabes qué? Mejor invítame, te invito a que vuelvas más adelante. Lo sacamos de la casa. Y Cristo, como es caballeroso, Cristo, como es respetuoso, pues se queda afuera. Pero ¿cuál es el anhelo de Jesús? Habitar. Así como el anhelo de Dios era que la gloria de su presencia fuera siempre visible, fuera siempre palpable, fuera siempre una guía para su pueblo, siempre. Cuando Cristo está en nosotros, el anhelo de Cristo es habitar en nosotros, manifestarse en nosotros, manifestarse a los demás a través de nosotros, no de ciertos momentos, no de ciertos lugares. Por eso es que Jesús, sí, hubo un tabernáculo donde habitó la presencia del Señor, pero cuando ese tabernáculo pasó de moda, vino otro tabernáculo y la presencia del Señor estuvo allí. Pero cuando ese tabernáculo ya pasó el tiempo de la visitación a este tabernáculo como el David, después vino un templo que el Señor levantó, un templo visible a todos, un templo llamativo a todos, un lugar permanente, específico, sembrado allí en un sitio especial, que es todavía el que el pueblo judío quiere reconstruir, que no ha entendido que cuando Cristo vino, Cristo resucitó y viene a nosotros, ya no hay un templo físico, ya no hay un templo que hay que levantar, ya no hay un templo que hay que construir, sino que ahora tú y yo somos el templo. Tú y yo somos ese tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestó. Entonces, ¿qué es lo que anhela Dios? Donde vamos nosotros, el anhelo del Señor es que donde voy yo, la presencia del Señor va conmigo. ¿No fue lo que le dijo a Josué? A Josué le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vayas, yo iré. O sea que nosotros somos portadores de la presencia del Señor. A donde vayamos, llevamos la presencia del Señor en las decisiones que tomamos. Pero recuerden que la presencia solo se manifestaba en el tabernáculo o cuando la presencia se movía. ¿Qué era lo primero que hacían los sacerdotes? Desbarataban el tabernáculo, porque el tabernáculo no era lo importante. Y lo traslado ahora a nosotros. Ahora Él habita en nosotros, pero nosotros no somos lo importante. El problema es que siempre va a estar la tentación del Edén en hacernos nosotros los importantes. El tabernáculo no era lo importante. Lo que le daba valor al tabernáculo era la presencia de Dios en el tabernáculo. Por eso fue que cuando tomaran el arca, que esto lo hemos hablado, ¿qué simboliza el arca? Y más allá de la presencia,
¿En quién se cumplió la ley? En Jesús. El arca representaba a Cristo mismo. Cristo mismo, y la presencia del Señor viene sobre Cristo mismo. Estamos llamados a glorificar a Cristo en todo, a que Cristo sea el centro de todo. Y donde Cristo es el centro, ustedes saben qué sucedió donde Cristo fue el centro. Hubo sanidad, hubo restauración, hubo propósito, donde Cristo se hizo el centro. Pero en el tabernáculo de Moisés, la presencia venía sobre el arca que estaba en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo ahora de este templo? Nuestro corazón, que es lo más íntimo. Y allí es donde Cristo quiere habitar, y allí es donde Cristo quiere permanecer. Y sobre ese Cristo entronado en nuestro corazón, que es de donde nace todo, por eso Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si Cristo está allí, mana la vida. Pero tenemos la vida en nosotros, y muchas veces actuamos sin ser apercibidos a que la vida está en nosotros. Ese es el problema. El problema es que la vida está en mí, pero muchas veces actúo sin comprender, sin ser apercibido de que Cristo mismo está en mí. Y yo soy sencillamente como el tabernáculo en el desierto, un lugar portable de la presencia del Señor. ¿Qué hacían los sacerdotes? Lo desbarataban, se movía la presencia del Señor y ellos cogían el arca y todos los demás seguían el arca. Mire que a Josué le dijo Jesús, le dijo el Señor, antes de que entrara a la tierra prometida, en Josué capítulo 3, creo que es 3 o 4, antes de que entrara a la tierra prometida, dile al pueblo que sigan a los levitas, que sigan el arca, que si el arca va delante de ellos, ellos la sigan. Y acordémonos que toda la Biblia habla de Jesús. O sea, ¿qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? Sigan a Cristo, que si siguen a Cristo, Él los llevará a la tierra prometida. Sigan a Cristo, que cuando ustedes pisen en las aguas del río Jordán, éstas se detendrán y podrán pasar en seco. Sigan a Cristo. Nosotros como templos itinerantes, nosotros como tabernáculos itinerantes, somos portadores de la presencia del Señor a donde vayamos. Seamos conscientes de eso. Conscientes de eso. En tu casa tú estás llevando la presencia del Señor. No tienes que orar porque la presencia del Señor llene tu casa. Porque si tu vida está llena de la presencia del Señor, tu casa está llena de la presencia del Señor. Lo que sucede muchas veces es que es un huésped olvidado en nuestra vida. Un huésped olvidado en nuestra vida. Entonces, como lo hemos hablado muchas veces, hay temas, no traje lo poco de Biblia que me quedó de hace 8 días, pero la voy a traer de hoy en 8 días. Lo que pasa es que muchas veces sucede eso. Para ciertas cosas sí hay Cristo, para ciertas cosas no hay Cristo. Y recuerden lo que sucedió cuando no estuvo Cristo en el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel veía la gloria en el monte. Vieron que Moisés subió al monte. ¿Cuánto duró Moisés allí? 40 días. Vieron a Moisés, vieron la gloria. Vieron la gloria, vieron la nube, ellos lo vieron, pero como no tenían al hombre y porque como no entendieron que eran ellos los portadores de la presencia del Señor, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés no estuvo? Levantaron un becerro de oro. Ese es el peligro cuando ustedes siguen al pastor. Ustedes no deben seguir al pastor, porque si ustedes siguen al pastor y el pastor no está, el peligro al que van ustedes es que levanten un becerro de oro. Ustedes siguen a Cristo, ustedes siguen a Jesús. Yo estoy con ustedes para que encontremos a Cristo. Estamos con ustedes para seguir a Jesús.
A Él es el que debemos seguir, no seguir al pastor. ¿Qué fue lo que sucedió en la pandemia? ¿Dónde quedó el pastor? Allá enclaustrado en una casa tratando de hacer alguna grabación para que siguiéramos las reuniones, pero ¿cuántos en la pandemia, como ya no había pastor, como ya no había iglesia, levantaron un becerro de oro y se apartaron de Dios? Tenlo por seguro que si tú haces memoria, tienes alguno que sabías que seguía a Cristo y ahora no le sigue. Triste que Cristo en nosotros, portadores de su gloria, portadores de su presencia, portadores de su imagen, en algún momento lo olvidamos, lo dejamos a un lado y seguimos nuestro camino. Y estas épocas y estas temporadas que suceden cada 2 años son tentación para eso. Son tentación para olvidar a Cristo y dejarlo encerradito, porque pues ves que me conviene más el trabajo que me da el alcalde. Es que me conviene más hacer este negocio. Es que me conviene más bien invertir el dinero o invertir el tiempo en tal cosa. Y dejo a Cristo olvidado. Pero debemos comprender, por eso el Señor quiere hacernos entender quiénes somos. Entonces está la carta de Pablo escribiendo todo esto, y Pablo más adelante dice: oro, por eso mi oración, cuando me enteré que ustedes, pueblo de Sogamoso, tienen una profunda fe en Jesús y el amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, dice Pablo: no he dejado de orar dando gracias a Dios por ustedes. Pueblo de Sogamoso, lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios que les dé sabiduría espiritual. ¿Que les dé sabiduría qué? Entonces tenemos una ciudadanía espiritual que no podemos manejar con una sabiduría humana. No podemos administrar la gracia del Señor en nuestra propia sabiduría. No podemos administrar la gracia del Señor con nuestros propios pensamientos. Solo lo de Dios puede ser administrado en Dios y por Dios. Y ahí es donde fallamos. Por eso es que Dios, la palabra del Señor habla de todo. Todas las esferas de la vida humana están en la palabra de Dios. Todas las esferas. Cómo manejarlo todo está en la palabra de Dios. Y si todo lo hacemos como está en la palabra de Dios, pues ahí todo saldrá bien. Y ahí es donde viene muchas veces la frustración. Yo no me imagino, y yo les advierto de una vez, que para muchos de ustedes después de las 4 de la tarde van a estar frustrados. Salud. ¿Cuántos van a estar frustrados después de las 4 de la tarde? Acuérdense de estas palabras. Voy a hacer con ustedes como hacía con el colegio. Cuando yo fui coordinador en el colegio, yo les daba una charla a los estudiantes el 2 de febrero y les decía: queridos estudiantes, recuerden lo que les estoy diciendo el 2 de febrero. Recuérdense lo que se los digo comenzando el año. Que cuando finalice el año, no quiero ver a ninguno de ustedes rogándome para que les ayude porque perdieron el año o perdieron alguna materia. Se los dije el 2 de febrero. Cuando llegaba obviamente el 15, 16 de noviembre, llegaban los padres de familia, llegaban los estudiantes, y me acuerdo que a más de uno le dije: dígale a su papá qué le dije yo el 2 de febrero. Ay, profe, pero es que... No, dígale qué le dije yo. Yo a usted le advertí: si usted hace las cosas bien, pues todo va a salir bien. Si usted hace las cosas bien, pues no va a estar sufriendo a final del año. Haga las cosas bien. Ahora le pregunto: ¿las hizo bien? No, profe. Entonces, usted mismo se respondió. Está viviendo las consecuencias. Lo mismo es en Cristo. Hagamos las cosas bien en Cristo y todo nos va a salir bien en Cristo. Pero a veces queremos, Cristo nos está diciendo:
Nos dijo desde un comienzo cómo iba a ser el asunto. Nos está diciendo el 2 de febrero, así son las cosas. No esperes que cuando yo venga, entonces mejor dicho, ya, ¿dónde está tu lámpara llena de aceite? ¿Estás llenando tu lámpara de aceite? Porque a veces parecemos estudiantes de colegio, que cuando llega ya el mes de noviembre, cuando ya vemos que todo está perdido, ahí sí, Dios mío, ayúdame. ¿Qué pasó? Es que perdí el año. ¿Estudiaste? No, pero tú eres grande en misericordia. Yo te perdono, pero perdiste el año. Extiendo tu mi misericordia, pero perdiste el año. Y ahí hay una realidad. Hubo 5 mujeres que perdieron el año. Hubo 5 que fueron diligentes. Y estos son tiempos de diligencia, querida iglesia. Pedazo de iglesia. Ustedes son un pedazo de iglesia, porque nosotros no somos la iglesia. ¿Me entienden? No es que sean cualquier cosa, no. Les digo pedazo de iglesia porque ustedes son una parte de la iglesia. Que cuando llegue el tiempo, estos son tiempos de diligencia. Entonces les estoy diciendo hoy a las... ya vamos a terminar. A las 11:50 que a las 4 de la tarde de pronto muchos van a sentir frustración. Y si sienten frustración, recuerden dónde está puesta su confianza y dónde está puesta su esperanza, para que la frustración no los haga decir lo que no debemos decir. Porque los que estemos frustrados, los que de pronto miramos que, ay, mire lo que pasó, mire lo que sucedió, no, es que mire el que subió, no, mire la que quedó, no, mire el que se fue, no. Recordemos que tenemos una ciudadanía celestial primeramente. Tenemos una ciudadanía celestial y nuestra esperanza está en esa ciudadanía celestial. Por eso Pablo le decía a la iglesia en Sogamoso: oro para que Dios les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Le pido al Señor que los inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Y sigue Pablo allí su carta, ¿no? Y escribe esto y después les dice: antes, miren quiénes eran ustedes antes. ¿Quiénes eran ustedes antes? ¿Quiénes eran? Muertos. Ustedes eran muertos vivientes. Aquí, ¿quién tiene a Cristo en su... No, más que quién tiene a Cristo en su corazón, ¿quién ha entregado su vida a Cristo? En el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos de estar muertos y ahora vivimos. Y esa es nuestra nueva naturaleza. Esa es nuestra nueva naturaleza. Por eso es que Pablo le sigue escribiendo a la iglesia en Sogamoso: antes ustedes estaban muertos. Recuerden quiénes eran antes. Antes ustedes estaban muertos, vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Como diciéndonos, o sea, no se crean, o sea, ustedes también, ustedes antes no eran nada. Nosotros éramos los verdaderos zombies que ahora sacan en las películas, ¿no? Nosotros éramos los verdaderos zombies sin Cristo, muertos vivientes. Ustedes antes vivían igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Pero también a mí me hace entender esto: que los que no tienen a Cristo en su corazón, pues ¿cuáles son sus actuaciones? Conforme a la obediencia al diablo. Entonces, ¿qué nos sorprende? ¿Y por qué confiamos más en aquellos que a veces no obedecen al diablo? ¿No creen que esa es una ironía? Estábamos muertos, obedecíamos como el resto de la gente al diablo, porque quien se opone a Dios, acuérdense que nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. O servimos a Dios o servimos al diablo.
Aquí no hay medias nueves. Y Pablo nos está diciendo, él era el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el Espíritu, como lo dice el versículo 2, quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Por esto eso es un tiempo de diligencia. Muchos de los que ahora quieren estar en puestos de gobierno, muchos de los que muchas veces hemos puesto nuestra confianza, muchos de los que muchas veces hemos puesto nuestra esperanza, como lo dice la palabra, son dominados por el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y es muy triste que el pueblo de Dios confíe en aquellos que obedecen al diablo. Ahora, yo no estoy juzgando a ninguno. Yo sí puedo juzgar las obras, porque nosotros vamos a ser juzgados por las obras, o sea, por el fruto. Y yo puedo ver el fruto de una persona y puedo por el fruto de esa persona decir, allí hay vida de Dios. Por el fruto. Pero yo no soy el que estoy siendo llamado a juzgar. Pero nosotros conocemos que muchos de los que buscan esos lugares de poder no tienen a Cristo en el corazón, y tristemente hemos puesto nuestra confianza en ellos. ¿O no? Seamos honestos. Seamos honestos. Pidámosle perdón al Señor, porque hemos cambiado su esperanza por la esperanza de los que no le agradan a Él, los que no le honran a Él. Puede ser por temor, por miedo, por conveniencia. Y cuando nos movemos de esa manera, el huésped que está en nuestro corazón lo dejamos allí encerrado en ese cuarto para que no intervenga. Y Pablo sigue diciendo, todos vivíamos allí, éramos objeto del enojo de Dios, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y los animo a que se lean todo esto. Y después de que Pablo nos da a entender todo esto, nos habla de que somos familia de Dios, que debemos entender lo alto, lo profundo, lo ancho, todo lo que es el amor de Dios, que podamos entender lo que es el amor de Dios. Nos llama a sujetarnos unos a otros, nos llama a someternos unos a otros, que el sometimiento al Señor se manifiesta en el sujetarnos y en el someternos unos a otros. Y después de esto Pablo llega y dice en el capítulo 6 y empieza a abrir los ojos, porque recuerden que así como ustedes antes obedecían al espíritu de este mundo, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra la derecha, nuestra lucha no es contra la izquierda, nuestra lucha no es con el que está delante, con el que está atrás, nuestra lucha no es con el que está arriba, con el que está abajo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? ¿Dónde? ¿En qué lugares? O sea, no son de esta realidad de los 5 sentidos. Pablo primero nos dice, el Señor nos llamó y nos adoptó a su familia espiritual. Oro para que tengan sensibilidad espiritual. Y nosotros todavía queremos llevar las cosas a que la lucha es contra personas, contra hombres y mujeres. No. Lo que gobierna nuestra nación, lo que gobierna nuestras ciudades, lo que gobierna las naciones de la tierra es un gobierno que está en este mundo, que no es el hombre. El hombre y los que gobiernan en este mundo, los hombres que vemos, son sencillamente la manifestación de un gobierno que está sobre ellos, y es el gobierno de las tinieblas, principados, potestades. Uy, Henry, pero entonces no, ahí sí que nos lleve, porque ¿y ahora qué? Porque nosotros podemos hacer bajar al presidente, podrían decir algunos. Unámonos como ciudadanía. Podemos bajar al hombre y la potestad que está sobre la nación. Cualquiera que suba va a estar
sobre esa, ¿me entienden? Sí, yo a veces veo como ojos, ¿sí me entienden? Sí, tenemos que entender eso. Nosotros como iglesia tenemos que abrir los ojos a eso. El gobierno de Sogamoso no está sujeto a quien se levante. Obviamente el que sea puesto allí, lo que lo gobierna a él, gobernará esta ciudad. Eso yo lo he entendido. Y allí es donde le pedimos sabiduría al Señor para que nos diga. Ahora puede que yo haya sentido votar, ¿y por qué no subió? No, igual mi esperanza no está en el hombre, mi esperanza está puesta en el Señor. Pero ¿qué va a contrarrestar el gobierno de esta ciudad? ¿Me están entendiendo, cierto? O sea que cuando hablo de gobierno no estoy hablando de personas. Cuando hablo de gobierno estoy hablando de aquello que se puso sobre las ciudades. Recordemos que hace 8 días, ya termino, hace 8 días hablábamos que el diablo, cuando cayó, que era Luzbel, leyendo Ezequiel 28, dice la palabra que a causa de tus contrataciones, dice la palabra allí, ¿se acuerdan que lo hablamos hace 8 días? A causa de tus contrataciones. Esta palabra contrataciones significa a causa de los negocios que Luzbel hizo por debajo de cuerda. ¿Y en eso no es que se mueven las ciudades ahora? ¿En eso no es que se mueve el gobierno de los hombres ahora? Negocios debajo de cuerda. Y nosotros muchas veces le hacemos caso a eso cuando confiamos en los hombres. Luzbel, cuando él se llenó de orgullo, empezó a contratar con ángeles, empezó a decirle a los ángeles, empezó a hacer negocios debajo de cuerda. Y adivinen qué le ofrecía a Luzbel. ¿Cuáles eran los negocios que les ofrecía Luzbel? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Qué le dijo el diablo? Ahí sí, como dice Andrés López, todo esto es de la familia Castellanos Leal. Todo esto me pertenece. Miren lo que Lucifer, lo que el diablo le empezó a negociar a Jesús. Jesús le dijo, mire, todo esto te lo doy. ¿Estaba diciendo una mentira el diablo? No. Porque el hombre en el Edén, cuando le entregó la autoridad al diablo, le dio la autoridad sobre la tierra. Le dio la autoridad sobre la tierra. Por eso es que el diablo gobierna sobre naciones, sobre ciudades. Lo que pasa en las naciones, más allá de conflictos geopolíticos, más allá de intereses particulares, es el diablo haciendo sus contrataciones y sus transacciones. ¿Qué le contrató el diablo? ¿Qué le ofrecía a los ángeles? Naciones, ciudades. Tenemos que abrir los ojos. Esto lo podemos entender. ¿Se acuerdan que Daniel un día estaba orando? Un día Daniel estaba orando y llega llega la respuesta del ángel Miguel. Pero mire que el ángel Miguel le dijo que la respuesta, palabras más, palabras menos, dice, la respuesta me demoré porque el ¿qué? El príncipe de Persia se me opuso. El príncipe de Persia se me opuso. Voy a recordarles y les doy la cita de hoy en 8 días. Yo pregunto, ¿hay un príncipe humano que se le pueda oponer a un ángel? ¿Sí? ¿Sí? Hay un príncipe humano. O sea, si yo leo allí el príncipe de Persia, me estoy imaginando el alcalde de Persia, el gobernador de Persia que se le opuso al arcángel Miguel. ¿Sí? ¿Un humano tiene esa autoridad para oponérsele a un arcángel? No. Cuando el arcángel Miguel estaba diciendo a Daniel que el príncipe de Persia era de ese negocio que el diablo hizo con ese principado, era el principado, la potestad sobre ese lugar, quien se le opuso al arcángel Miguel. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre.
Nuestra lucha es contra principados, potestades. Ahora es donde yo entiendo, y ahora es donde debemos entender que Jesús, cuando resucitó, cuando venció la muerte, ¿qué declaró cuando se encontró con los discípulos allí en Mateo 28? ¿Qué fue lo primero que declaró? Toda la autoridad me ha sido dada y en la... Por tanto, entonces, a consecuencia de, entendiendo esto, vayan ustedes. ¿Cómo se manifiesta la autoridad de Cristo en las ciudades y en las naciones? Con los discípulos de Cristo llevando su autoridad a las naciones y a las ciudades. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles lo que yo les he mandado. No es un gobierno democrático, no, enséñenles lo que yo les he mandado. Hay un gobierno mayor sobre el gobierno que está en este mundo. Nosotros no hemos sido llamados a poner un alcalde sobre la ciudad. Nosotros no hemos sido llamados a poner un gobernador sobre el departamento. Nosotros no somos llamados a poner un presidente sobre la nación. Nosotros somos llamados a entronar a Cristo como rey de la ciudad. Somos llamados a entronar a Cristo sobre rey del departamento. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vamos y discipulamos, llevamos a otros a Cristo. Y le escuchaba algo, escuché algo el viernes que me impactó muchísimo. Nosotros estamos esperando presidente cristiano para que cambie la nación. No. ¿Cuántos presidentes cristianos han habido en otras naciones y por la potestad que hay en esa posición y en ese lugar terminaron corrompidos? ¿Cuántos presidentes cristianos hay en otras naciones y las naciones no han cambiado? Colombia no cambia porque tenga un presidente cristiano. Sogamoso no cambia porque tenga un alcalde cristiano. Sogamoso cambia porque hay una iglesia en la ciudad que en todo lo que hace entrona a Cristo Jesús. ¿Quién es el que cambia? Cristo. ¿Quién es el que transforma? Cristo. ¿Quién es el que hace brotar aguas del sequedal? Cristo. ¿Quién es el que hace brotar vida de un valle de huesos secos? Cristo. Ningún alcalde, ningún presidente tiene ese poder que tiene Cristo. ¿Quién es el que trae verdadera sanidad a las personas? Cristo. O díganme ustedes, cuando haya fila en la alcaldía porque todos están enfermos y allá los están sanando, díganmelo para ir y creerlo. ¿Quién es el que trae provisión sobreabundante? Cristo. O pregúntenle a la viuda que le dio lo único que tenía a Eliseo. O pregúntenle a la viuda que entregó todas las únicas monedas que tenía en el templo. Yo estoy completamente seguro, no le voy a preguntar a Jesús, pero yo estoy completamente seguro que la Biblia no lo dice, pero como la promesa sí está, que quien le da todo al Señor, Él todo lo da hacia esa persona. Él es fiel con quienes son fieles. Esa viuda que entregó sus únicas monedas que tenía allí, estoy completamente seguro que nunca le faltó nada. Y yo cuando esté en el cielo voy a buscar a esa mujer y a que me cuente qué pasó después de que lo dio todo por el Señor. Porque el Señor no es deudor de nadie. Ya a las 12:09 y nos vamos a ir a almorzar y a votar. Cuando lleguen las 4 de la tarde, no se frustren. No se frustren. Bueno, 4:30, 5. No, pero el alcalde es así. Alcalde es así. 5 de la tarde. No se frustren. Cuando suba el que suba, recuerden que eso no está en nuestro control. Lo vamos a bendecir. Lo vamos a bendecir. Y vamos a declarar que el pueblo de Dios
llegue a esas instancias a cambiar el corazón de los gobernantes. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no puso gobernantes sobre Judea. Jesús no puso gobernantes sobre Jerusalén. ¿O es que Jesús derrocó a Herodes? No. Jesús puso hombres que fueran allí y cambiaran el corazón de los gobernantes, como lo hizo Daniel, como lo hizo José. Estamos llamados a entonar el nombre de Cristo. Abramos los ojos, entendamos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sí, tenemos que votar, lo tenemos que hacer, pero yo soy hijo de Dios. ¿Y saben quién es mi papá? ¿Saben de quién dependo? Del Creador. ¿Saben quién es el? De pronto no me pavimente la calle. De pronto el Creador no me pavimenta la calle, pero sí prometió que nunca me iría a faltar nada. ¿Sabe qué me prometió el Creador? De pronto el Creador no me prometió que me iba a bajar el recibo de la luz, pero Él sí me prometió que aunque andara en valle de sombra de muerte, no temería nada, porque Él estaría conmigo. Estamos atravesando valles de sombra de muerte. Sogamoso está siendo atacada violentamente. Yo nunca había escuchado noticias. 2 cuadras del puente Pesca le dispararon a alguien. En el centro apuñalearon a alguien. No, pero es que ¿dónde está la policía? No, hay una potestad puesta sobre la ciudad. Y lo único que puede contrarrestar esa potestad es que los hijos de Dios en esta ciudad no vayamos contra la potestad. No es ir y reprender la potestad, es levantar el nombre de Cristo. Y como lo decía el salmista, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Esa fue mi oración en esta mañana. Señor, confunde a los enemigos de mi ciudad. Vamos a orar. Padre, primero ayúdanos a entender. Danos sabiduría espiritual. Danos tu percepción, esa percepción que solo viene por tu Espíritu Santo. No viene por nuestra humanidad, no viene por nuestra frustración o no viene por nuestra prevención o asumimos que debe ser así. No, tú prometiste que tu Espíritu Santo nos puede hablar claramente al corazón. Ayúdanos a entender quiénes somos en ti. No importa lo que suceda con Sogamoso de hoy en adelante, qué vaya a suceder, pero lo que sí estamos seguros es que tú eres un Dios que de las ruinas antiguas levantas ciudades. Donde todo está arruinado, tú levantas una nueva edificación. Solo esperas que tu pueblo aquí en Sogamoso, tus hijos aquí en Sogamoso, tengamos puesta nuestra esperanza en ti. No dejemos de orar por esta tierra, no dejemos de bendecirla, no dejemos de actuar a favor de esta tierra, amando nuestra ciudad, actuando bien. Sí, allí se manifestará nuestra ciudadanía natural, siendo excelentes ciudadanos, que respetamos las normas, que respetamos las leyes. Y allí en esa gracia que tú nos das, siendo buenos ciudadanos, allí tú derramarás gracia sobre nosotros para que nosotros podamos ir y bendecir y cambiar el corazón de cada uno de los habitantes de esta ciudad. Señor, yo declaro que tú levantarás, no sé si estarán en este lugar, no sé si estarán aquí en esta congregación o en otras congregaciones, pero tú levantarás, Señor, hombres que tendrán la gracia tuya para ir a hablarle al alcalde que va a subir y manifestarle que hay un rey en la ciudad. Tú levantarás hombres y mujeres que estarán allí trabajando en lugares de gobierno, entendidos que ese no es su lugar de sustento, sino entendidos que allí hay hijos del Rey, hijos de Dios,
bendiciendo aquel lugar, donde intercederán, donde traerán tu gobierno, donde traerán tu palabra a sus lugares de trabajo. Manifestarán tu amor, manifestarán tu misericordia allí en esos lugares, Señor. Y yo declaro aquí aquellos que tienen puestos de trabajo, Padre Celestial, allí que tienen lugares de trabajo, Señor, en instancias de la alcaldía o en instancias de empresas, Señor, que tienen que ver con la alcaldía, yo declaro tu gracia sobre ellos, tu sabiduría y tu dirección sobre ellos, porque ellos son los que transformarán, Señor, aquellos lugares. Y aquellos a los que tú les has dado, Señor, empresas, Señor, que se han establecido en esta ciudad, Padre Santo, yo declaro que no dependen de la economía de la ciudad, sino que serán una luz, serán una antorcha donde otros se preguntarán, pero ¿cómo tú todavía sostienes una empresa en tiempos tan difíciles? ¿Cómo todavía? Y aquí aquellos se levantarán con una voz y dirán, es que mi sustentador es el Señor Dios de Israel, es que mi sustentador es Cristo Jesús. Señor, levantamos, Padre, yo hablo que se fortalecen las manos y los pies de todos aquellos que de una u otra manera somos empleados, Padre Santo, que a veces estamos sujetos a las decisiones de las empresas, que estamos sujetos a las decisiones de los que gerencian estas empresas. Declaro que se va todo espíritu de temor y se fortalece un corazón lleno de confianza en ti, porque nunca los desampararás. Puede que en algún momento tomen decisiones por ti y esto les cueste un lugar de trabajo, pero verán el milagro de tu cuidado, porque tú dices, Señor, y el salmista declaró que no ha visto justo desamparado. Señor, yo declaro las vidas de todos aquí guardadas en ti. Ayúdanos a comprender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Señor, yo los bendigo, Padre Celestial. Los bendigo, Señor. Si en algo no comprendemos, si en algo no entendemos, si muchas veces nuestro corazón lleno de temor nos lleva a tomar decisiones que no nacen en ti, que no vienen de tu propósito, porque nos preguntamos, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Pero cuál es tu destino? Señor, danos la fuerza para obedecer lo que está en tu palabra. Y cada vez que obedezcamos lo que está en tu palabra, abrirás más nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Yo declaro, Señor, que entre más obedezcamos lo que está escrito en este libro, cuando nos movamos, Señor, así nos cueste, Señor, veremos cómo tu presencia nos lleva, cómo tu presencia va con nosotros y nos hace entrar en tierra que fluye leche y miel. Y no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver para que nosotros estemos bien, para que nosotros nos sintamos bien. Tiene que ver contigo, porque hay un rey en Sogamoso. Hay un rey en Sogamoso, y este rey es Cristo Jesús. En tu nombre, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Una tarea, antes de que salgan corriendo, una